Los economistas somos muy malos para predecir lo que va a suceder. Bueno, primero muchas gracias por la entrevista que me están haciendo. La razón por la cual yo decidí estudiar el conflicto armado es que yo soy economista ambiental, y los economistas ambientales miramos cuáles son los costos de la contaminación y los costos del deterioro ambiental. Y yo llegué de mi doctorado en Estados Unidos a un país que estaba completamente destruido por el conflicto en ese momento, que era por ahí en 2002 cuando yo retorné. Y entonces decidí que era mejor entender cuál era el costo de la guerra para los hogares y no concentrarme en el tema de la contaminación. Entonces esa es la principal razón por la cual yo decidí concentrarme en esos temas. Los impactos del conflicto sobre los hogares y sobre la población son bastantes, son muchísimos. Solamente les voy a dar algunos. Básicamente los podemos pensar en dos grupos grandes. Un primer grupo grande son los costos de la destrucción. Entonces la destrucción de la guerra trae efectos sobre los hogares, porque eso necesariamente va a llevar a una caída en los ingresos. Si los hogares pierden tierras, los hogares deben enfrentar, por ejemplo, la caída de torres eléctricas, la caída de puentes, la muerte de sus familiares, la muerte de los miembros del hogar, y eso obviamente va a traer una reducción en los ingresos en el presente y en el futuro. Pero también hay una cantidad de costos que nosotros llamamos costos indirectos, que son los costos que se dan por cambiar comportamientos. Y la gente cambia comportamientos durante el conflicto precisamente para evitar ser víctimas de la guerra. Entonces, si ustedes piensan en un típico agente económico como lo tenemos los economistas o como lo analizamos los economistas, nuestros agentes económicos siempre están tratando de maximizar sus beneficios. Y cuando los hogares están en medio de la guerra y las personas están en medio de la guerra, su principal objetivo no es maximizar ingresos ni beneficios económicos, sino sobrevivir. Entonces, por ejemplo, los hogares reducen inversión y prefieren mantener sus recursos en efectivo, y eso obviamente va a tener un efecto sobre sus ingresos, de nuevo sobre el presente y sobre el futuro. Bueno, los avances que ha tenido el proceso de paz son muchísimos. A mi juicio, el proceso de negociación que se está haciendo con las FARC es un proceso de negociación muy bien diseñado, y está bien diseñado porque primero acordaron con las FARC que no se estaba negociando toda la política pública del país, sino que simplemente se iban a negociar 5 puntos que eran fundamentales, supremamente restringidos, y dentro de esos puntos de negociación se ha logrado, por ejemplo, en el tema agropecuario, alcanzar unos acuerdos que son unos acuerdos de políticas públicas que se deberían haber hecho en este país hace décadas. Para nadie, yo creo que nadie puede cuestionar que nosotros necesitamos más inversión en el sector rural, más desarrollo rural, más vías rurales, más créditos rurales. Entonces eso me parece que es fundamental. Ya se han negociado 3 de los 5 puntos que se tenían planteados en La Habana, y yo espero que pronto salga adelante el punto de víctimas. Los principales retos cuando se están haciendo acuerdos de paz, la negociación es muy difícil, pero la implementación de los acuerdos es más difícil todavía. Entonces, esos acuerdos de paz, si bien son muy restringidos con unos temas muy específicos, van a requerir un Estado muy fuerte, un Estado muy presente en regiones aisladas donde nunca ha estado, y yo creo que los principales retos va a ser poner en marcha esos acuerdos. Los acuerdos se deben firmar antes de que este presidente termine su mandato. Una negociación de paz es una decisión política, no es una decisión técnica. Y este presidente fue quien decidió hacer ese proceso de paz. Entonces, yo esperaría que antes de que él termine su mandato se haya terminado el proceso de paz, y yo esperaría que en el próximo año ya tengamos unos acuerdos supremamente concretos y ya vislumbrando realmente el fin del conflicto con las FARC. El ELN es otro cuento. El proceso actual con las FARC ha fallado, yo creo que principalmente en la incapacidad que han tenido para transmitir bien los mensajes de lo que se ha logrado. El gobierno está en una encrucijada, no ha sido un buen comunicador.
mostrando cuáles son los beneficios de hacer un proceso de paz y cuáles van a ser los beneficios de los acuerdos actuales que se están negociando. Y tampoco ha sabido transmitir y dar confianza de lo que se ha logrado. Las FARC en este momento tienen los incentivos para hacer lo que están haciendo. Ellos tienen muchos públicos. Un público es el gobierno nacional con quien están negociando y están en la mesa de negociación haciendo ese proceso, pero ellos tienen un público muy importante que son sus combatientes. Y muchas de esas declaraciones que ellos dan todo el tiempo son declaraciones que están dando para sus combatientes y no para el país. Entonces, realmente el que tiene que cambiar su forma de hacer las cosas no son las FARC, porque no lo van a hacer, no tienen los incentivos para hacerlo, sino el gobierno nacional, que tienen los incentivos para hacer una mejor comunicación. Lo que pasa es que no lo han logrado. Respecto a los beneficios o el dividendo que va a tener el fin del conflicto armado, es muy difícil decirlo con certeza. Los economistas somos muy malos para predecir lo que va a suceder. Los estudios muestran que el dividendo de la paz iría de un 0.3 puntos porcentuales adicionales a un 4 puntos porcentuales adicionales del PIB. Y no sabemos en ese rango dónde se va a ubicar. Si fuera 0.3 puntos porcentuales, es bastante. Es muy difícil hacer crecer el PIB un punto porcentual adicional. Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que ya se han capturado muchos de los dividendos de la paz. En muchísimas regiones del país todavía la gente está viviendo bajo los embates del conflicto y está cambiando decisiones económicas debido al conflicto armado que se está teniendo. Entonces, sí se capturaron unas reducciones en crimen iniciales que se dieron, pero todavía tenemos un espacio enorme para capturar dividendos de la paz. Lo segundo que es importante tener en cuenta es que los costos de la guerra no son los beneficios de la paz, no necesariamente. Para nosotros poder capturar todos esos dividendos de la paz, el gobierno tiene que hacer inversiones, tiene que ejercer presencia en las regiones aisladas y tiene que hacer una cantidad de políticas públicas que no ha hecho hasta el momento. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Este dividendo no va a ser inmediato. Esto no es que nosotros firmamos la paz un día y el día siguiente entonces el PIB está creciendo 0.3 puntos porcentuales adicionales. Es de largo plazo. Hay unos beneficios que se pueden llegar a sentir en el muy corto plazo, pero yo esperaría que los beneficios de haber firmado un proceso de paz y de estar en un proceso de finalmente alcanzar la paz se darían en generaciones. Pero los procesos de paz son muy difíciles en términos económicos porque generan mucha incertidumbre. Entonces yo creo que mucha gente en este momento está parando inversiones y está parando decisiones económicas a la espera de ver qué va a suceder con el proceso de paz y cómo va a terminar el proceso. Hay un mito muy grande respecto a la tierra, ¿no? Entonces tú me preguntas precisamente sobre la fertilidad. En Colombia tenemos mucha tierra. Colombia es un país relativamente grande, extenso. Mucha de esa tierra no es fértil y tampoco tenemos una tierra supremamente fértil. Tenemos algunas regiones como el Valle del Sinú, por ejemplo Montes de María y algunas Cundinamarca y Boyacá, con unas tierras fértiles, pero también tenemos muchas regiones del país que no tienen tierras realmente fértiles. Cuando pensamos, por ejemplo, en la Orinoquía y en todo lo que eran los antiguos territorios nacionales, esas son tierras con una capa vegetal muy delgadita que para que realmente sean productivas requieren unas inversiones enormes y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tampoco es que estemos sentados sobre millones y millones de hectáreas de tierras fértiles como es, por ejemplo, Argentina, que sí tiene tierras muy fértiles. La sobreutilización de tierras de ganadería hay que analizarla con cuidado. Yo considero que en muchos casos esa sobreutilización se da también por el conflicto armado. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado en varios estudios es que los productores agrícolas prefieren dedicar sus inversiones a actividades que sean fácilmente monetizables y que si llega el conflicto y se pone supremamente intenso no vayan a perder esas inversiones, y la ganadería es perfecta para eso. ¿Por qué? Porque si el conflicto se pone muy intenso uno puede vender el ganado, monetiza la inversión y por lo menos va a recuperar parte de la inversión que hizo.
Entonces, un porcentaje importante de esa ganadería yo creo que está determinado por el conflicto armado, y eso sucede tanto para los pequeños como para los medianos como para los grandes, porque siempre todo el mundo asocia ganadería con grandes productores, pero los pequeños también se están volcando sobre la ganadería. Entonces, la discusión sobre la ganadería se tiene que dar cuando logremos la paz, y ahí se tienen que diseñar incentivos, estímulos y castigos para la sobreexplotación ganadera. Antes me parece que es también poner contra la pared a los productores agropecuarios sin que el país esté ofreciendo las condiciones para que ellos puedan tener otros productos más rentables. Primera cosa que es importante que tengan en cuenta, el sector agropecuario es uno de los mayores generadores de empleo en este momento. O sea, cuando ustedes ven cuáles son los sectores de ocupación de las personas empleadas en este momento en Colombia, industria es muy importante, servicios es muy importante, comercio es muy importante, y después viene agricultura. O sea que en este momento la agricultura es un buen generador de empleo. La asignación de tierras y la restitución de tierras lo que va a ayudar es a dar derechos de propiedad formal sobre tierras que ya se estaban produciendo. Y esos derechos de propiedad formal va a permitir que los hogares y que los productores inviertan más en esas tierras, y de pronto en el largo plazo sí va a generar más empleo. Pero lo que muestran los estudios además es que más que el empleo agrícola es muy importante el empleo no agrícola en áreas rurales, y que ese empleo no agrícola en áreas rurales es el que ayuda a que los hogares salgan de la pobreza. Lo que se va a lograr con el proceso de restitución es más por el tema de justicia, que se le está devolviendo unos activos a unas personas que les robaron. Si esas tierras no están acompañadas con políticas de desarrollo rural, no vamos a haber hecho ni una décima parte de la labor que teníamos que hacer para generar desarrollo rural. O sea, la mera entrega de tierras no va a lograr eso. Bueno, políticas complementarias para la población desplazada para promover su inserción en los mercados laborales, creo que son supremamente importantes. La gran mayoría de los desplazados no quieren retornar a sus regiones de origen. O sea, en este momento cuando uno les pregunta, alrededor de solamente el 10% de la población desplazada quiere retornar. Entonces, es probable que si se firma la paz y si se hace un proceso de restitución de tierras tal como se está planeando, ese 10% vaya a ser un poco más alto de lo que esperábamos, pero gran parte de la población desplazada se va a quedar en las ciudades. Y las políticas actuales para la población desplazada han sido muy efectivas para la entrega de asistencia humanitaria, han sido muy deficientes para que los desplazados realmente sean generadores de ingresos y que se logren insertar en los mercados laborales. Una cosa que es fundamental, yo creo, es la educación de los jóvenes desplazados, porque en este momento lo que está sucediendo es que los padres necesitan que los apoyen en la generación de ingresos, sacan a los menores de 12 a 17 años de los colegios y los ponen a trabajar, y entonces estos muchachos van a estar condenados a estar metidos en los mercados laborales informales. Entonces yo creo que una política que es fundamental de más largo plazo es evitar que estos muchachos se salgan del sistema educativo, más bien que terminen su educación y ojalá hagan una educación técnica y ellos sí se puedan insertar en los mercados laborales. Entonces estoy haciendo en este momento una investigación sobre cómo el conflicto armado cambia las decisiones de participación en organizaciones de las personas que viven en medio del conflicto, y lo que hemos encontrado es que la presencia de grupos armados parece alentar a que las personas participen más en organizaciones políticas y en organizaciones productivas y en organizaciones culturales, este tipo de organizaciones, pero infortunadamente esta participación no es voluntaria, sino pareciera ser más coaccionada por los grupos armados, y nuestra conclusión es que pues eso va a ser muy importante en el momento en que se haga el proceso de paz, porque ellos están generando ya unas redes que van a ser fundamentales cuando estén haciendo política. Y otra investigación que estamos haciendo, que estoy apenas iniciando, es cómo las personas toman decisiones de migración en medio del conflicto armado usando la encuesta longitudinal de la facultad. Y una tercera investigación es ver cómo la participación en actividades criminales de los adolescentes lleva a que ellos deserten del colegio y dejen de estudiar. Esas son como las tres investigaciones que estoy haciendo a un paso un poco lento. Mi experiencia en el grupo asesor del Fondo para la Construcción de Paz ha sido interesante. Solamente llevo una reunión, nosotros nos reunimos 2 veces al año y tuvimos la primera reunión en abril, y yo creería que el principal aprendizaje que he tenido es conocer
sobre las dinámicas de guerra en otros países del mundo. Nosotros a veces solamente estamos mirándonos a nosotros mismos en Colombia y estamos tan obsesionados con el conflicto colombiano y lo que está sucediendo en Colombia que no somos capaces de compararnos con otros países del mundo. Y cuando uno se compara con otros países del mundo se da cuenta que Colombia es un país difícil, es un país que todavía tiene mucho camino por recorrer, pero que tiene unas fortalezas enormes. O sea, si nos comparamos con otros países que están teniendo conflicto interno y conflicto armado, realmente nosotros estamos mucho mejor, hemos sido capaces de empezar a reparar víctimas en medio del conflicto, el país no se ha desbaratado, tenemos instituciones que mal que bien pues no funcionan muy bien, pero dentro de un conflicto armado están funcionando, y pues es un país vigoroso, dinámico, que produce y que avanza pese a todo lo que está sucediendo. Con mucho gusto. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias.